Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. ¿Quién como Dios? Muy bien, señores. Estamos entonces en el cuarto bloque del curso de apologética. Hicimos una introducción, apologética a los no creyentes, apologética a los creyentes no cristianos. Estamos en la apologética a los cristianos no católicos. En la apologética a los cristianos no católicos, lo primero que hicimos, o en lo primero que nos metimos un poco fue en dar un contexto histórico, ¿cierto? Y en el contexto histórico empezamos a hablar de Pedro y el papado. ¿Qué vimos de Pedro y el papado? Vimos básicamente que aparece con toda claridad en el Nuevo Testamento una intención fundacional de Cristo. Cristo fundó una iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas? Una iglesia. ¿Quién es el fundador? Cristo. ¿En cabeza de quién la funda? En cabeza de Pedro, ¿ok? En cabeza de Pedro. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de Mateo 16:18. Esta cita bíblica es de un carácter importantísimo porque nosotros, digamos, la certeza histórica, teológica, bíblica que tenemos de ser la iglesia de Cristo reside precisamente en la declaración que Pedro hace de Jesús como el Mesías. Entonces vimos que el Señor comienza a preguntarle, estamos más o menos en la mitad del ministerio público de Jesús, o sea, el inicio del ministerio público comienza a los 30 años, Jesús duró unos 3 años, lo sabemos por las 3 Pascuas que aparecen en el Nuevo Testamento. Jesús baja 3 veces a Jerusalén en su ministerio público y cada Pascua es un año y Jesús morirá en la última Pascua. Por eso sabemos que aproximadamente Jesús vivió 33 años. Esa es la razón por la que lo sabemos. Lucas dice que Jesús comienza su ministerio público a los 30 años y después hay 3 Pascuas en la vida pública de Jesús. Entonces decimos Jesús vivió 33 años. Es un dato aproximado, no lo sabemos con absoluta certeza, pero es bastante aproximado. En la mitad de su ministerio público, Jesús entonces pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Entonces Simón responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, ¿ok? Le cambia el nombre de Simón a Pedro, y sobre esta piedra, ¿cuál piedra? Este Pedro que acabo de mencionar, edificaré mi iglesia. Mi es singular, no plural, no mil, no mis, mi iglesia. Y las puertas del Hades contra esta iglesia no podrán, no prevalecerá el infierno. ¿Ok? ¿Significa que no la atacará? No, sí la atacará mucho, la querrá destruir por todas partes, intentará de 1000 maneras distintas, pero no podrá destruirla. Después le dice a este Simón que le dará las llaves del reino. ¿Para qué? Para atar y para desatar. Listo. Dijimos que es un texto clarísimo, es el texto más contundente que tenemos sobre la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles, la elección que el Señor había hecho de Pedro sobre los demás apóstoles. A esto le han intentado dar 1.000.000 de vueltas, es un texto que los protestantes han interpretado y reinterpretado y vuelto a interpretar para tratar de restarle importancia, pero no tienen nada que hacer porque hay una aplastante mayoría de padres de la iglesia, y cuando hablamos de los padres de la iglesia nos referimos a los santos teólogos de los 8 primeros siglos de la iglesia. Se llaman padres de la iglesia porque fueron los que fundamentaron la teología.
digamos, en la Biblia aparecen pasajes, aparecen doctrinas, pero lo que nosotros tenemos ahora, un cuerpo organizado doctrinal, lo que nosotros podemos hablar ahora, por ejemplo, de la cristología, que Jesús tenía una sola persona, pero dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, que en Jesús había dos voluntades, voluntad humana y voluntad divina. Lo que podemos nosotros entender hoy como teología estructurada, eso se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo. No hay una cita bíblica que diga Jesús tenía dos naturalezas. No, aparece una cita bíblica diciendo Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ya de eso los teólogos comienzan a darle forma a la doctrina, ¿ok? Estos santos padres son unos genios y estos santos padres de los primeros siglos hablaron con toda claridad de la primacía de Pedro. Es decir, Pedro estaba por encima de los demás apóstoles. El Señor le había confiado una misión particular al apóstol Pedro. Tenemos innumerable cantidad de textos que hablan de la primacía de Pedro. Yo les voy a leer simplemente uno que otro para que se den cuenta de la contundencia con que los padres de la iglesia hablaron de estos temas. Esto, repito, es muy importante, señores, porque precisamente los más grandes protestantes que se han convertido al catolicismo lo han hecho por leer a los padres de la iglesia. O sea, al darse cuenta que los santos, hablamos de padres de la iglesia incluso del siglo I, padres de la iglesia que escribieron antes del año 100 y tenemos libros de ellos. Luego, en el siglo II proliferaron los padres de la iglesia, los llamados padres apostólicos. Después, siglo II, también los padres apologistas en defensa de la fe. Entonces estamos hablando de muy cerca de la muerte del Señor. Muchos de ellos incluso conocieron a los apóstoles. Por ejemplo, San Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan Apóstol. Nada más y nada menos. Y las bellezas que tenemos de San Policarpo, las cosas bellísimas que escribió sobre el Papa, sobre la Iglesia, es que son cosas, son tesoros. Entonces podemos asegurar que lo pudo haber escuchado del mismo San Juan. Y luego un discípulo de San Policarpo llamado San Ireneo de León, que fue discípulo de San Policarpo, que fue discípulo de San Juan Evangelista, fue el que dijo que María es la nueva Eva. O sea que seguramente esto viene también de los apóstoles. Si me hago entender, la vinculación directa con los apóstoles nos asegura que estamos en el camino que es. Es decir, que esto que creemos, que la interpretación que damos a la Biblia no es una interpretación tardía de 20 siglos después, como algunos protestantes que creen que van a interpretar la Biblia hoy, 20 siglos después, con toda integridad. Saber que se desvincularon 20 siglos de la iglesia verdadera, que durante 20 siglos vino diciendo cómo se interpreta este pasaje, porque tenemos a los católicos del primer siglo que lo interpretaban así. Entonces, por ejemplo, para mostrarles a algunos padres de la iglesia, que interpretando este texto bíblico, entonces, por ejemplo, Tertuliano en el siglo III, año 220, dice, no había nada oculto para Pedro, quien era llamado la roca, sobre la que ha sido edificada, quien obtuvo las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Tertuliano. Después Tertuliano dirá, ahora inquiero en sus opiniones para ver si usted usurpa el derecho de la iglesia. ¿Presume usted, porque el Señor dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que el poder de atar y desatar ha sido entregado a usted, esto es, a cualquier miembro de la iglesia de Pedro? ¿Qué tipo de hombre es usted, subvirtiendo y cambiando lo que fue manifiestamente intención del Señor, cuando Él confirió personalmente a Pedro las llaves y dijo sobre ti, dijo Él, edificaré mi iglesia, te doy las llaves? O sea, le está diciendo, ¿quién se cree con la autoridad de Pedro si solo el Señor le entregó las llaves a Pedro? San Hipólito, Orígenes, Cipriano Cartago, Efrén de Siria, todos estos del siglo III, San Hilario de Poitiers, Cirilo de Alejandría, bueno, Gregorio Nacianceno, todos estos padres de la iglesia, estamos hablando entre el siglo I, II, III, hablaron con toda claridad interpretando este texto bíblico como lo hemos interpretado siempre en la Iglesia Católica. Lo hemos interpretado como que el Señor le dice a Simón, que ya no se llama Simón, sino piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces acá hay algunos que tienen lo que les había dicho antes, la teoría de la piedra o la roca y la piedrita, ¿no? La roca y la piedrita. Entonces, ¿qué dicen los protestantes? Es una teoría nueva. Los protestantes, para tratar de rebajar importancia a este texto, porque es que es contundente, porque si ellos no tienen continuidad histórica con Pedro, no se pueden reclamar la iglesia de Cristo, porque
cualquier católico simplemente le dice, a ver, discúlpame, ¿tu iglesia dónde nació? Ah, en la época de Cristo, muy bien, muy bien. Muéstrame la continuidad histórica de tu iglesia, a ver, muéstrame en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Adventista, Iglesia Testigo de Jehová. Entonces, como saben que esa continuidad histórica es uno de los argumentos más contundentes para demostrar la fidelidad que la Iglesia Católica ha mantenido, para demostrar la autenticidad de la Iglesia Católica, entonces ellos van a atacar como sea eso de Pedro. Van a atacar como sea eso de Pedro. Este tema de Pedro es vital, vital, porque con este tema nosotros como católicos estamos demostrando la continuidad histórica que hay entre la Iglesia de Cristo y nosotros, que somos lo mismo. Es decir, estamos mostrando la identidad que hay entre lo que aparece en la palabra de Dios y lo que vivimos hoy los católicos. Hay una continuidad histórica desde Pedro hasta el Papa Francisco de 266 papas. Entonces nadie puede demostrar nada distinto a eso. Ninguna otra iglesia tiene la autoridad para demostrar eso. ¿Qué dicen ellos? Dicen entonces, cuando se ven desesperados, dicen, no, lo que pasa es que en el año 313, como lo vamos a ver más adelante, Constantino, emperador romano, que le gana a Magencio en la batalla, en una famosa batalla que hubo en el puente Milvio, finalmente logra vencer a Magencio y logra unificar el imperio y logra ser el único emperador. Resulta que en esa batalla, fue en el 312, Constantino tuvo una visión y su mamá, católica ya, Santa Elena, oraba mucho por su conversión. Constantino vio un giró, que es este signo que es, que la gente dice que es pax, que no sé qué, no, eso es en griego la ji, que es como nuestra C, pero es una C aspirada, suena ji, como una J, la ro, que es una R, es CR, Christos, en griego, que significa Cristo. Entonces, Giro es la inicial de Cristo. Constantino ve esto y el Señor le dice en un sueño, con este signo vencerás. Y Constantino hace grabar en los lábaros de sus estandartes y todo, hace grabar este signo y con una tropa bastante inferior a la de Magencio, Constantino logra vencer. Significa que Constantino, después de esta visión, asegura que Cristo fue el que le ayudó. Esto lo relata Eusebio de Cesarea, que era amigo íntimo de Constantino, y dice que se lo escuchó directamente a Constantino, que esta visión se le escuchó él directamente a Constantino. Entonces, estamos hablando de que Constantino se convierte, y al convertirse Constantino, los cristianos dejan de ser perseguidos, y al dejar de ser perseguidos los cristianos, entonces Constantino, pues obviamente, da libertad de culto. Lo primero que hizo fue dar libertad de culto, igualó la religión cristiana a cualquier otra religión. Obviamente, progresivamente el imperio se fue cristianizando hasta que ya con uno de sus descendientes, Teodosio el Grande, finalmente el imperio será indudablemente todo cristiano, ¿no? Pero eso fue un proceso a partir del cual el imperio se cristianizó. Entonces, ¿qué dicen ellos? El cristianismo a partir del año 313. ¿Por qué año 313? Porque Constantino escribe un edicto que se llama el Edicto de Milán. Todo esto para el examen, muchachos. Yo los veo a ustedes como muy tranquilos, que no escriben nada. No, después lo vamos a ver con más calma. En el Edicto de Milán, Constantino da libertad de culto a los cristianos, igual a la religión cristiana con todas las demás. Entonces dicen, año 313, los cristianos se pervirtieron, empezó la Iglesia Católica entonces sería como el cristianismo paganizado por Roma, ellos dicen eso, y finalmente llega Martín Lutero en el año 1517 y Martín Lutero vuelve a la pureza original del cristianismo. Eso presenta graves problemas históricos. El primer problema que presenta es que esta promesa del Señor no se cumplió. No se cumplió porque las puertas del infierno prevalecieron contra la iglesia, porque a partir del siglo IV, o sea, año 313, hasta el siglo XVI, ¿cuántos siglos hay ahí? 12 siglos, 12 siglos, estamos hablando de 12 siglos, dicen los protestantes, que la iglesia se pervirtió. Significa que hasta ahora, de 20 siglos de cristianismo, 21 siglos de cristianismo, 12 siglos el cristianismo se ha visto corrupto. Por consiguiente, la promesa de Cristo en 21 siglos se ha visto solamente, pues díganme ustedes, 9 siglos se ha cumplido la profecía de Cristo, 12 siglos no se ha cumplido la profecía de Cristo. O sea que hasta ahora debemos 3 siglos para que se cumpla por lo menos, para que quede 4 siglos, para que quede por lo menos un siglito más. Yo no sé si me entienden lo que les trato de decir.
O sea, lo que estamos diciendo es que, según los protestantes, esta promesa de Jesús no se ha cumplido, porque durante los 2000 años de cristianismo, 1200 años, la iglesia de Cristo se pervirtió. Por consiguiente, decir eso significa decir que Cristo es un mentiroso. Su profecía no se ha cumplido, no se cumplió. Pero presenta todavía otro problema, porque ellos dicen, no, es que sí se cumplió, lo que pasa es que en realidad no hay una sola iglesia, hay muchas iglesias. O sea, en esa época surgían otras iglesias y esas otras iglesias son las verdaderas. Pues en esa época surgían herejías. Pues yo no sé si los protestantes se quieren identificar con esas herejías terribles, unas herejías que ellos también condenarían hoy. Estamos hablando de herejías como el arrianismo. Usted es protestante, usted es arriano de pronto. Usted no cree que Jesucristo sea Dios. Los protestantes de mayor cantidad, pentecostales, por ejemplo, van a decir, no, yo sí creo que Jesucristo es Dios. Entonces tampoco es arriano. Entonces es maniqueo. ¿Usted cree que existe un Dios bueno y un Dios malo? No, tampoco soy maniqueo. Bueno, o sea, entonces usted es qué. O sea, finalmente ellos se van a dar cuenta que en esas herejías tampoco se identifican. Y decir que hay muchas iglesias también es un problema, porque el símil que hacen los primeros cristianos de la iglesia es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo, esto está en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol San Pablo que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Esta figura de la iglesia como esposa de Cristo es una figura que en la primera comunidad cristiana estaba muy marcada. La iglesia es la esposa de Cristo. La pregunta es, ¿cuántas esposas puede tener un hombre? ¿Cuántas? Y si un hombre tiene varias esposas, ¿cómo se les llama? Polígamo. Polígamo. En términos paisas, chimbenguenchón. Es un sinvergüenza. Decir que Cristo tiene muchas esposas, no, que la iglesia católica puede ser, pero también la esta, y todas las iglesias son una iglesia de Cristo, entonces significa que, por una parte, las profecías de Cristo no se cumplen, o sea, Cristo es un mentiroso. Por otra parte, Cristo es un infiel, porque tiene muchas esposas. No, cuando la iglesia defiende que es la única iglesia fundada por Cristo, con eso no está diciendo que solo los católicos bautizados se van a salvar. No, porque la iglesia, aunque dice, hay una frase, un aforismo que dice extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia dice eso. La iglesia es una madre que, a diferencia de todas las otras religiones que consideran que ellos se van a salvar y todos se van a condenar, y todas las otras religiones que consideran que solo ellos se van a salvar y los demás son infieles, la iglesia católica dice, sí, solo en la iglesia católica están todos los medios de salvación, aunque estos medios de salvación se van a extender incluso a no católicos. Y hay no católicos que se van a salvar también por los ruegos de la iglesia católica. Eso es lo que significa. Que todo el que se salva gracias a la iglesia católica, sea católico o no sea católico. Y se los digo de una manera muy sencilla. Aún los protestantes le deben la Biblia a la iglesia católica. En el siglo XVI hay Biblia, ¿por qué? Porque la iglesia católica la conservó. La iglesia católica la escribió, el Nuevo Testamento. La iglesia católica no solo la escribió, sino que discernió cuáles eran los libros auténticos y los libros no auténticos. La iglesia católica la conservó transcribiéndola con los monjes. Entonces, ellos creen hoy en la Biblia gracias a la iglesia católica. Significa que todavía ellos, hoy, aunque no lo quieran aceptar, le deben la salvación a la iglesia católica por mucho que renieguen de ella. Entonces, eso es muy importante decirlo. Y por eso la necesaria vinculación con Pedro. Hay que insistir mucho en esto. Pedro para nosotros es la prueba de que somos la iglesia de Cristo. Otro dato interesante. Ellos dicen, la iglesia católica se pervirtió en el año 313, concilio de Edicto de Milán. Bueno, pues se meten en un problema ellos tremendo. Porque resulta que en el año 313 no había todavía un Nuevo Testamento definido. El Antiguo Testamento ya estaba muy definido, los cristianos estaban utilizando de las dos versiones del Antiguo Testamento que había, una versión corta que se llamaba la Tanaj, que era una versión solo escrita en hebreo, y una versión larga que se llamaba la versión de los 70 o la Septuaginta. Los cristianos utilizaban la versión larga, y cuando hablamos de versión larga, era una versión que tenía los 7 libros deuterocanónicos. Usted no ha visto que en su Biblia hablan de que tiene los 7 libros deuterocanónicos. Primera y segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Tobías. Son 7 libros que están en la iglesia, en la Biblia, versión griega que los primeros cristianos utilizaban. Fue Martín Lutero después, en el siglo XVI, que dijo, no, del Antiguo Testamento volvamos a la versión corta. Pues yendo contra la tradición de los primeros cristianos, incluso de los evangelistas. Los evangelistas, cuando querían transcribir en el Nuevo Testamento un pasaje del Antiguo, por ejemplo, cuando dice, como dice la Escritura, buscaban en la versión griega.
por una sencilla razón, porque ellos escribían el Evangelio en griego. Entonces ellos no se iban a ir a traducir la versión hebrea, no, en la versión griega. Si yo estoy escribiendo un artículo en inglés, pues yo no voy a traducir el texto bíblico de español a inglés. No, pues yo busco la versión en inglés. A ver, el texto dice así, ok, lo copio exactamente igual. De las 350 citas que en el Nuevo Testamento invocan al Antiguo Testamento, 300 son sacadas literalmente de la versión griega, de la Septuaginta. O sea, tenemos certeza de que los primeros cristianos utilizaban esta versión, para que cuando ustedes les digan, es que vea, ustedes tienen 7 libros más de la Biblia. No, no tenemos 7 libros más. Nosotros tenemos los 7 libros más, que dicen ustedes, de una Biblia que utilizaron los primeros apóstoles y seguramente el mismo Jesús del Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces los primeros cristianos utilizaron del Antiguo Testamento siempre la versión larga, porque era griega, y el griego era el idioma universal en ese entonces. Pero el Nuevo Testamento no se había terminado todavía de clarificar, ya se había terminado de escribir en el siglo I. San Juan fue el último apóstol que murió hacia finales del siglo I, la última década del siglo I, muere San Juan Apóstol, que escribe su Apocalipsis. Pero resulta que no se reunieron a decir, a ver, ¿cuáles son los libros verdaderamente inspirados por Dios? Lo que se llama el canon bíblico. ¿Cuáles son los libros? No, había muchos libros. Por ejemplo, de Pablo había otras cartas de Pablo, la carta de Pablo a Séneca, una famosa carta de Pablo a la Odisea, que no están en la Biblia. Unas porque se perdieron, otras porque en realidad eran falsas. Pablo nunca escribió a Séneca. En esa época había mucha pseudoepigrafía. ¿Qué es esto de la pseudoepigrafía? Gente que quería que sus ideas se difundieran, se ponían nombres de personas importantes. Por ejemplo, yo quiero que este evangelio se difunda, voy a decir que lo hizo Tomás, Evangelio según Tomás. ¿Cómo sabemos que no lo hizo Tomás? Pues porque el contenido de lo que aparece ahí es una locura. Se llaman los famosos textos apócrifos o textos ocultos. Entonces, ¿evangelios cuántos hay? ¿Cuántos evangelios hay? 4 inspirados, que llamamos canónicos. Pero aparte de los inspirados, muchos más. Está el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, que me lo he leído. El protoevangelio de Santiago, pues, dice cuestiones históricas interesantes. Por ejemplo, ahí dice cómo se llamaban los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Eso lo sabemos por el evangelio de Santiago, por el protoevangelio de Santiago. Pero no era verdaderamente del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque estos evangelios tienen cosas así fantasiosas, como que, por ejemplo, cuando Jesús estaba en Egipto, agarraba pues ahí al lado del río Nilo barro, y empezaba, para divertirse, empezaba a hacer palomitas, soplaba y salían volando las palomas. Pues Jesús el mago Merlín, pues, o sea, para entretenerse. Que una vez por ahí mató un niño, y después jugando con él mató un niño. Imaginen la manito tan brusca del niño Dios, y que después lo resucitó. Puede ser también que San Pablo evangelizó un tigre. Pues, o sea, ¿te imaginas llegar pues San Pablo a ver el tigre? ¡Bah! Y San Pablo, Dios mío, convierte este tigre. Tigre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tigre después dice, muy bien, ya soy cristiano. Ahora, Señor, bendice este alimento que me voy a comer. ¿Se imaginan? Entonces, claro, los apóstoles, la iglesia discernió, esto no pueden ser evangelios verdaderos. ¿Quién fue la autoridad que dijo, de todos estos evangelios, solo estos 4 son verdaderos? De todas estas cartas de Pablo, solo estas 13 son verdaderas. Este Apocalipsis es verdadero de los 20 Apocalipsis que hay, o no sé cuántos, porque había muchos. Hubo una autoridad que dijo, esto es palabra de Dios. ¿Quién fue esa autoridad? La Iglesia Católica. Pero miren este datico para los hermanos evangélicos, un datico bien interesante. Ellos dicen que en el año 313, estamos todo, por supuesto, después de Cristo, ¿cierto? Ellos dicen que en el año 313, con Constantino, la iglesia se pervierte, ¿cierto? ¿En qué momento la iglesia dice, de todos los libros que hay, estos son los que llamaremos Nuevo Testamento? Estos son los inspirados. La primera vez que lo dice en el año 367. Y lo dice un obispo, todo después de Cristo, llamado San Atanasio. En la carta 39, carta festal o pascual, en el año 367, San Atanasio, obispo de Alejandría, dice, esta es la lista de los libros que consideramos inspirados. Después esto se ratificará en el año 393, después de Cristo también, y 397, después de Cristo. Concilio de Hipona y Concilio de Cartago. Yo les hago una pregunta.
en estos datos, en estas fechas que tenemos, ¿cuál es primero? ¿El 313 o el 367? No hay que ser un genio para saberlo. Cronológicamente es primero 313 que 367. Si la iglesia se pervierte en el 313, significa que una iglesia pervertida, una iglesia romanizada, una iglesia vendida, que también sería una cosa muy extraña a nivel histórico, porque los cristianos daban la vida por la verdad. Imagínense que después de Constantino, los obispos que salieron de las catacumbas les mostraban a su pueblo, ya que podían predicar libremente, le mostraban al pueblo las heridas que les había dejado las torturas, las heridas que les habían dejado los intentos de martirio por confesar el nombre de Cristo. ¿Ustedes se imaginan a estos que estaban dispuestos a dar la vida por Cristo, después ver a Constantino pervirtiendo la iglesia y quedarse callados? Los primeros, estos cristianos que estaban dispuestos a dar la vida, si Constantino efectivamente hubiera pervertido la iglesia, hubieran sido los primeros en decir a Constantino no y volver a dar la vida. A lo que me refiero es que el testimonio de los cristianos es la más segura y fiable, el más seguro y fiable dato histórico que tenemos para asegurarnos que en realidad Constantino no pervirtió la iglesia, que la iglesia no se pervirtió después de Constantino. Lo que pasa es que al todo el mundo empezar la conversión, es natural que cuando una cosa se masifica, pues necesite un proceso para que la gente llegue a un nivel moral que alcanzaron 2 siglos después con Teodosio el Grande. O sea, al principio obviamente no todo el mundo se convirtió y empezó muy piadoso. La gente mientras se iba convirtiendo, es natural que todavía tenía pues, sus prácticas paganas, pero los obispos santos fueron cristianizándolos al punto de llegar al esplendor de la fe, donde podríamos decir, hubo un momento donde el imperio completo era muy buen católico, muy buen cristiano era el pueblo. ¿Quién como Dios? Entonces, pero el argumento es este, si ellos dicen que la iglesia se pervirtió acá, entonces, ¿con qué certeza pueden creer ellos que lo que están leyendo como Nuevo Testamento es palabra de Dios, si una iglesia, según ellos, pervertida, fue la que tuvo la autoridad de decir esto es inspirado? ¿Sí me comprenden? Yo tengo cientos de amigos protestantes y siempre que les hago esta pregunta, ellos comienzan a patinar, o sea, dicen no, hasta que uno me dijo una vez, mira, lo que pasa es que Dios puede utilizar una cosa mala para hacer algo bueno. O sea, ellos reconocen, bueno, sí, efectivamente fue la iglesia, porque eso es un dato histórico, eso es innegable. Un dato histórico innegable, irrefutable, nadie puede negar esto. Listo. A ver, entonces, bueno, se quedan callados. Entonces, a ver, si esa iglesia estaba corrupta, al punto que usted dice que no es la iglesia de Cristo, como lo que no es la iglesia de Cristo puede decir este Nuevo Testamento es palabra de Dios. De acá se deriva otra cosa muy importante. Quien tiene autoridad para decir esto es palabra de Dios no es la misma Biblia. La Biblia no se define a sí misma. O sea, no hay un solo texto bíblico que diga, por ejemplo, Mateo 16:24, los libros auténticamente inspirados por Dios son estos. O sea, no hay una cita bíblica donde la Biblia se define a sí misma como inspirada. La Biblia necesita una autoridad externa a ella para decir esto es palabra de Dios. Esa autoridad externa se llama iglesia. Por eso nosotros en el credo no decimos creo en la Biblia. ¿No se han dado cuenta de eso? Uno, en cambio, dice, creo en la iglesia. Y uno cree en la iglesia porque, gracias a que creo en la iglesia, creo en la Biblia. En otras palabras, por lógica es imposible creer en la Biblia sin creer en la iglesia, que fue la que definió que esta era palabra inspirada por Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Está interesante el tema o no? Eso es muy importante, porque repito, esto demuestra la autenticidad de la Iglesia Católica. Ok, volviendo al tema, yo les recomiendo este libro que se llama Asombrado por la Verdad. Asombrado por la Verdad, de Patrick Madrid. Es un ex pastor que se convierte y luego recoge 11 testimonios de conversión de otros pastores. Acá se desarrolla de manera prolija todo este tema. Especialmente el tema de Pedro y el papado. Hay un testimonio, Patrick Madrid, el testimonio de James Akin, en la página 65 de la edición que yo tengo, no veo cuál es, James Akin, James Akin con K.
Este tipo hace un estudio profundo de Mateo 16, 18. Un estudio profundo de Mateo 16, 18. Voy a leer 2 o 3 cositas de estos. Estamos en la página 65, empieza el testimonio, voy a leer la página 67. Empieza él y cita el texto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hasta ese momento, yo, dice él como protestante, yo siempre creí que la roca sobre la cual se edificaba la iglesia era la revelación que Jesús es el Cristo. Y yo podía defender esa posición muy bien. Al mirar el pasaje de nuevo por primera vez estaba consciente de una característica estructural en el texto que demandaba que Pedro fuera la piedra. ¿Qué decía él? Como los protestantes modernos, es una teoría moderna. Entonces él decía, vea, lo que pasa es que en griego el Señor le dice, tú eres Petros. Y después dije, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, en el griego moderno, Petros significa piedra pequeña. Y en el griego moderno, Petra significa piedra grande. ¿Se acuerdan que lo vimos? El caso es que esta teoría de la piedra y la piedrita, o de la roca y la piedrita, es muy fácil de desmontar, ya vamos a verlo. Entonces, el caso es que ellos dicen, el Señor llama a Pedro piedrita, nunca saben explicar por qué, para qué, porque finalmente le va a cambiar el nombre y no va a utilizar ese cambio de nombre para nada. Y después dice, sobre esta piedra, ¿cuál piedra? La profesión de fe que hizo Pedro, otros dicen sobre Jesús mismo que es la piedra, edificaré mi iglesia. ¿Esto qué idioma es? Griego. Lo que vimos es que esto presenta un problema para ellos, y es que Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo, que es un dialecto del hebreo. Y dimos una cita bíblica, ¿me la recuerdan? Juan, en Juan 1, 42, el Señor nos llama a Pedro, Petros, Petra, lo llama Kefa, Kefas. Y Kefas significa en hebreo, eso es hebreo, piedra grande, piedra o roca. Si se quisiera decir piedra pequeña, se diría esta palabra, evna. Evna significa piedra pequeña, o piedrita. Y no hay un solo pasaje bíblico donde a Pedro se le llame Evna. Evna, ¿no? Cefas, o Kifá, o Kefas, lo mismo. ¿Okay? Esto se desmonta muy fácil, ¿me hago entender? ¿Por qué entonces aparece esta diferencia? Porque resulta que en el griego los sustantivos tienen género. Es un problema lingüístico, simplemente les voy a decir esto. Petra es un nombre como femenino. Entonces Jesús no le podía poner un nombre femenino. Bueno, a ver, estamos hablando de los evangelistas. Cuando escribieron los evangelistas, entonces al escribir en griego les tocaba hacer ese cambio para que Pedro no quedara con un nombre femenino. Entonces les tocó utilizar Petra, que es un nombre femenino, y Petro, que es un nombre masculino. Entonces pusieron Petro, que es un nombre masculino, pero en esa época ni siquiera se hacía esta diferenciación entre piedra pequeña y piedra grande. El griego koiné, que se llama de esa época, el griego vulgar, no hacía esa diferenciación. Para ellos era piedra pequeña y piedra grande, punto. Piedra grande, o sea, repito, para ellos era piedra en general, punto. Es para nosotros hoy que se hace esa diferenciación. Pero repito, eso es un problema del momento de escribir el evangelista. Y digo ni siquiera del evangelista porque tenemos una altísima certeza de que el Evangelio de San Mateo se escribió primero en arameo. Algunos padres de la iglesia dicen que el Evangelio de San Mateo se escribió primero en arameo. No tenemos el original arameo del Evangelio, tenemos solamente el griego, que es el que nos llegó hasta nosotros. Significa que en el original arameo el Señor le debió haber dicho, tú eres Kefas y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Se acabó, punto. Esa era toda la confusión. Ahora, ¿qué dice este tipo? ¿Qué dice James Akin? Dice, en Mateo 16, 17 y 19, Jesús hace 3 declaraciones a Pedro. Miren que el tipo va a explicar el texto ahora como católico. Primero, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Primera declaración. Segundo, tú eres Pedro. Y tercera declaración, a ti te daré las llaves del reino. La primera declaración es claramente una bendición.
algo que engrandece a Pedro y lo magnifica. Bienaventurado, claro, ¿cierto? Cristo le declara bienaventurado porque recibió una revelación especial de Dios. La tercera declaración es también una bendición. A ti te daré las llaves del reino. Cristo afirma que le va a dar las llaves del reino a Pedro. Claramente esto es una beatitud, algo que magnifica y apoya a Pedro. Y si la primera y la tercera declaración de Cristo a Pedro son bendiciones, la declaración del medio en su contexto inmediato también debe ser una bendición. ¿Ok? Esto era un problema, dice él como protestante, porque para defender el punto de vista que Pedro no es la piedra sobre la cual la iglesia está edificada, tuve que llamar la atención a una diferencia mínima en el texto griego entre la palabra usada Petros, y la palabra usada para piedra, Petra. Según la regla de interpretación anticatólica, Petro significa piedra pequeña, mientras que Petra significa piedra grande. ¿Esto lo han escuchado alguna vez? La declaración tú eres Petros debería ser interpretada como una frase que subraya la insignificancia de Pedro. Los evangélicos creen que lo que Cristo quiso decir es: Pedro, tú eres una piedrita, pero yo edificaré mi iglesia en esa masa grande de piedra que es la revelación de mi identidad. Un problema con esa interpretación que muchos estudiosos protestantes de la Biblia ya admiten es que mientras que Petros y Petra tuvieron esos significados en la poesía griega antigua, la distinción había desaparecido ya en el primer siglo cuando fue escrito el Evangelio de Mateo. O sea, ya en la época de Mateo no se hacía esa diferencia. En ese momento las dos palabras significaban lo mismo, una piedra. Otro problema es que cuando Jesús le habló a Pedro no le hablaba en griego sino en arameo, una lengua prima del hebreo. En arameo no existe una diferencia entre las dos palabras que en griego se escriben Petros y Petra. Las dos son Kefa. Es por eso que Pablo a menudo se refiere a Simón Pedro como Cefas, 1 Corintios 15:5, Gálatas 2:9, etc. Lo que Cristo dijo en realidad es: tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Pero aun si las palabras Petro y Petra tuvieran significados diferentes, la lectura protestante de dos piedras diferentes no encuadraría en el contexto. O sea, otra vez la pregunta es: ¿para qué rayos le va a cambiar el nombre? ¿Para qué? Sería una cosa inútil. ¿Quién como Dios? Muy bien, muy bien. Este no es el tema de hoy. Simplemente quería resaltar la importancia de ese texto. Vamos a hablar más adelante de Lutero. Simplemente aprovechando que tengo el libro acá de Patrick Madrid, quiero leerles un acápite, una partecita donde citan a Lutero directamente para que los que admiran a Lutero nos expliquen cómo interpretar estas bondadosas, siempre tiernas, grandilocuentes, amorosas y bellísimas palabras de Lutero, de ese San Martín Lutero que algunos han canonizado ahora. Resulta que están explicando en esa parte del libro el tema de la sola fe. Eso lo vamos a ver más adelante. Lutero, que fue siempre una persona bastante acomplejada, que tenía un temperamento bastante melancólico y tuvo siempre un horror a Dios, precisamente se debía a que su padre era un tipo muy fuerte, y eso lo digo con toda autoridad porque en ese momento voy bastante adelante de un libro que se llama Martín Lutero, el fraile hambriento de Dios, que es la mejor biografía que se haya escrito sobre Lutero, de un sacerdote jesuita católico de apellido Villoslada. Es un libro pues te lo mostré esta semana, es una Biblia, pues un libro de 900 páginas, pero ahí citan textualmente a Lutero, o sea, le hacen mucha justicia a la verdad histórica de lo que era Lutero, de sus anhelos, sus cosas bonitas, pues claro, nadie es un monstruo perfecto, ¿no? Pero también muestra la realidad y la crudeza de un temperamento bastante agresivo y bastante grosero, tanto que hoy los alemanes lo reconocen como el escritor más grande y más grosero que ha existido. Así era. Lutero era vulgar para escribir. Quienes idolatran a Lutero seguramente jamás lo han leído en su vida, jamás lo han leído en su vida. Escribió más de 2.800 cartas donde despotrica y escupe siempre insultos blasfemos contra la iglesia, contra el papa, contra todo lo que sea santo. Entonces cuando se habla del tema de la sola fe, entonces Lutero creía que haciendo muchas mortificaciones se iba a salvar, hubo un momento donde nunca se sentía salvado, entonces interpretó un texto de Romanos 3:28 donde dice: el justo vivirá por la fe y no por las obras de la ley. Entonces Lutero interpretó mal ese texto y dijo: entonces las obras de la ley no sirven, ¿para qué me mortifico? ¿Para qué sacramentos? ¿Para qué todo eso? Lo importante es creer. Entonces cuando Lutero hizo la traducción
de la Biblia al alemán, él hizo la traducción de la Biblia al alemán, él añadió en ese texto de Romanos 3:28, añadió esta frase: el hombre es justificado solo por la fe y no por las obras de la ley. Él añadió la palabra solo, descaradamente. Entonces, cuando algunos le preguntaron por qué él añadió, la respuesta del señor Lutero fue esta: me cuentan de la conmoción que ha ocasionado la palabra solo entre los papistas seríamos nosotros, porque la palabra no está en el texto de Pablo. Si su papista hace tanto jaleo por la palabra solo, dígale directamente: el doctor Martín Lutero así lo desea. Y diga: papista y asnos son una misma cosa. Lo quiero así y lo ordeno así, y mi deseo es razón suficiente. Como ven, pues una humildad muy parecida a la de San Martín de Porres, ¿no? O sea, pues una humildad muy próxima a Martín de Porres. Sé muy bien que la palabra solo no está en el texto latino griego, y no era necesario que los papistas me lo enseñaran. Es cierto que esas letras no están ahí, letras que los asnos, nosotros, miran como una vaca a una tranquera nueva. Permanecerá en mi Nuevo Testamento, y aunque todos los burros papistas se enfaden o enloquezcan, no lo podrán quitar. Don Martín Lutero. Entonces hay que decirle a ese, que normalmente esos que son súper admiradores de Lutero, son súper pacifistas, un irenismo radical. Ese irenismo es esa doctrina filosófica que establece que la paz es lo más importante y que no puede haber nada que incomode la paz. O sea, lo más importante es que estemos bien. Entonces, aunque sea que haya que sacrificar la verdad para que estemos bien. Entonces siempre son así, todos bien hablados, son personas súper cultas, son personas que evitan cualquier expresión que pueda de alguna manera desagradar a otra persona. Lo que pasa es que a veces la verdad desagrada. El Señor nunca nos dijo que la verdad nos gustaría. El Señor dijo que la verdad nos iba a liberar, pero jamás nos dijo que nos iba a encantar al principio. Nos dijo que nos iba a liberar, pero la verdad a veces es dura, dolorosa, es cruda. Entonces hay que decirle: venga, ¿y por qué usted admira tanto a este señor que nos insultaba de esa manera? Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.